La visión general. Estamos listos. No que ven los tres ellos, ¿no están? ¿No? Bueno, ahora sí, 18:05. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Día del Socio Inversor. Hoy tenemos tres invitados de lujo. Vamos a estar en la primera parte con Andrés Borenstein. Amigos, los tres son amigos de la casa, economista. Después va a seguir Bernardo. Andrés nos va a dar un pantallazo macroeconómico de cómo está viendo en su día a día este veranito del nuevo gobierno, qué expectativas se ven en función a la economía de toma de decisiones, ¿no? Como diría el profe de Pablo, qué está pasando en la macro, cómo afecta a la micro. Para darle el pie a Bernardo, Bernardo como experto en agronegocios, consultor, miembro del Centro de Agronegocio de la Universidad Austral, socio de Argentina 2040, como ustedes saben, hace ya 11 años. Decir, bueno, con esto que dice Andrés, ¿qué estás viendo? Una campaña complicada, con mucha baja de precios, con insumos ridículos caros en dólares, términos de intercambio rarísimos. Hoy no se puede armar la campaña, van a tener que tomar la sopa muchos en el medio para que se arme. Y cómo está viendo eso y cómo afecta también el tema ganadería, los pesos, y parece que hay un veranito ganadero. Eh, y eso implica toma de decisiones, y la toma de decisiones implica manejo de variables claves. Las variables claves en un negocio de agro es un negocio que tiene 10 canillas abiertas y cada canilla empieza a llenar la pileta y yo estoy tirado abajo. Y eso es manejo de riesgos. Entonces, lo invitamos a Lorenzo Preve. Lorenzo es profesor del IAE ya hace una punteada de años, doctor, digamos, de la Universidad de Texas, era por ahí, o por el centro de Estados Unidos, de Texas, mi memoria no me falla, PhD de Texas, y bueno, y es especialista en manejo de riesgos, o sea, se dedica más allá de hacer consultorías a empresas grandes, grandísimas y medianas, evaluaciones de compañías, todo el tema del manejo de finanzas, he escrito varios libros de finanzas, juega toda la cancha, pero le pintó ser especialista en riesgos, entonces siempre que pensamos en toma de decisiones y riesgos, lo llamamos a Lorenzo para que nos ayude a pensar. Así que para mí esto ya es redundante, ya estoy sobrando en la sala, así que le voy a dar la palabra para que nos comparta su mirada. Algunos van a poder compartir algún PowerPoint, otros no. Tienen entre 15 y 20 minutos. Vamos a escuchar ese flow y después vamos a abrir a la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos más de 100 anotados para hoy, ya estamos 57 en la sala. Y bueno, así que gracias a los tres una vez más. Bienvenidos y Andrés, adelante. Bueno, muchas gracias José y equipo por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Así que bueno, yo voy a ir a capela, sin PowerPoint, y contarle un poco mis impresiones. Eh, em, Mira, la pregunta es si la vemos o no la vemos, ¿no? Hay que preguntarse así para estar en tono con el mileísmo, ¿no? Entonces yo les diría, miren, lunes, miércoles y viernes la veo. Martes y jueves más o menos. Justo hoy es martes, así que en realidad convenía que sea esta charla un miércoles, que son los días que yo la veo. Pero, digo, más allá de la chanza, la verdad que no está fácil verla o no verla. Yo me defino como cautelosamente optimista, que esto quiere decir que hay que llamarlo a Lorenzo porque hay riesgos, ¿no? No es que soy optimista a ultranza, hay riesgos en el escenario. Eh, pero a ver, básicamente hay dos cosas en las que a Milei le ha ido bien. Una es la economía, pese a la recesión, y ahora voy a entrar en eso, y otra es la opinión pública. En la economía, yo diría, le fue bien, pero no es que está todo bien. Es el famoso Apero Toto. ¿Se acuerdan que durante 4 años estuvimos con el Apero Macri? Ahora es Apero Toto. ¿Por qué? Porque, bueno, mirá, el Banco Central recuperó 10.000 millones de dólares de reservas. Si vos te decían el 10 de diciembre que para fin de marzo ibas a estar 10.000 palos arriba, decís, no, no seas, no puede salir tan bien la cosa.
Ahora yo también te digo, y ahí va el ápero toto, que la deuda por importaciones, todas las importaciones que no se pagaron desde que asumió Milei, no estoy hablando del compañero Massa, estoy hablando de Milei, son más o menos 10.000 millones de dólares. 3.000 en diciembre, 3.000 en enero, 2.000 en febrero y ponele 1.000 en marzo. En marzo no tenemos la data, pero déjeme ir con 1.000. Y si no son 10 son 9. Y si no son 9 son 8.500. Pero no, entonces, ahí, pero Toto, salió bien, pero ojo que no está todo bar. Segundo, déficit, superávit fiscal en enero y febrero. Y espectacular. No teníamos 2 meses seguidos de superávit fiscal desde principio del 2012 o del 2011, ya no me acuerdo. O sea, espectacular, nadie más lo hizo. Pero Toto. Su famosa licuadora, la famosa motosierra, que es la única que vale, y después tenés el freezer, ¿no? Los pagos que se devengaron pero no se pagaron, y como nosotros medimos base caja, eso te mejora el superávit. Mirando los datos de depósito del sector público, casi me animo a decir que se viene otro superávit en marzo. Entonces, más allá del pero Toto, la cosa funciona. El riesgo país bajó de 2.400 puntos, que era lo que valía el día anterior, el viernes anterior al balotaje, a 1.400. Quiere decir que cualquiera de nosotros, los financistas que descontamos flujos, bueno, descontamos flujos a una tasa mucho más chica hoy por hoy. Cualquier proyecto, el mismo proyecto que hace 3 meses, hoy vale más en Argentina porque el riesgo país, como una parte, digamos, más allá de qué metodología utilicemos, bueno, la Argentina es hoy un país sumamente riesgoso, pero mucho menos riesgoso de lo que era hace 3 meses. Y eso no lo digo yo porque me cae bien alguien o me cae mal alguien, lo dice el mercado, que es donde la verdadera información, que es donde hay gente que compra y vende y pone de la suya, ¿no? No los que hacemos zaraza. Así que desde ese punto de vista, superávit fiscal, eh, compra de reservas, un banco central claramente más solvente y que en mayo va a dejar de tener reservas positivas y negativas, y un mercado que es creyente, digámoslo así, es un believer de que esto va a andar bien. La inflación viene bajando. Obviamente no había muchas alternativas a devaluar, a hacer subir la inflación. Viene bajando, viene mejor de lo esperado. Viste, Toto es un entusiasta. El otro día dijo que corre a un dígito. Los diarios dijeron va a ser un dígito. Yo creo que todavía no va a ser un dígito en marzo, pero sí va a estar 2 dígitos bajos. Será 12, será 11,5, será 12,5. Va a seguir la trayectoria bajista y pese que hoy se anunció una suba del gas en abril, la inflación yo creo que va a volver a bajar en abril. Así que desde ese punto de vista uno dice, che, le va bien. ¿Qué no está bien? Bueno, la recesión fue fuerte. La recesión fue fuerte, muy fuerte en diciembre, fue bastante fuerte en enero, menos. Creo que febrero ya está casi, casi empatada. O sea, cuando digo casi empatada, febrero no cae contra enero, o cae muy poquito contra enero. Casi seguro que en marzo ya no cae contra febrero, o si cae, cae infinitesimalmente. Es decir, que uno a la recesión ya le está poniendo cierta fecha de finalización. Ahora está toda esta discusión. ¿Cómo recuperamos? ¿En B corta o recuperamos o es una L y nos quedamos en el nivel de actividad de marzo, que es un nivel de actividad bajo? Bueno, obviamente hay argumentos para ambas. O sea, en general cuando caes muy fuerte como caímos en diciembre, después las recuperaciones tienden a ser más vigorosas. Pero también es cierto que vamos a tener una política monetaria restrictiva, una política fiscal restrictiva y a un tipo de cambio, ¿se puede decir choto? No sé si se puede, bueno, si no se podía, pido disculpas. Eso no juega a favor de una recuperación en B. Y vuelvo a lo del tipo de cambio porque obviamente es un insumo sumamente importante para el mundo agro, así que voy a volver ahí en un minuto. Entonces, eh, ahí es donde yo le digo, lunes, miércoles y viernes pienso que viene una recuperación en B corta y la minería y el campo y los servicios basados en el conocimiento y el turismo y la energía y la mar en coche. Y los martes y jueves digo, che, con este tipo de cambio y con esta, bueno, no sé si va a ser. Entonces creo que, como se dice en inglés, the jury's still out, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, lo que sí me parece que la economía deja de caer. Muy importante que la opinión pública se la bancó. Hoy a la mañana salió el informe de Ditela de confianza en el gobierno, que salió marzo igual que febrero. Entonces ya vamos 3 meses de recesión, 3 meses bravos, donde la gente perdió horas extra, donde algunos perdieron el laburo, donde los comerciantes no venden, donde los empresarios pymes no la están pasando bien, y muchos vendiendo dólares para pagar las tarjetas o para pagar los empleados o para pagar lo que fuere. Y sigue firme la cosa detrás de Milei. Entonces, bueno, es decir, si es cierto que en mayo, junio algo se puede llegar a sentir de recuperación, puedo poner en julio, bueno, si la opinión pública sigue acompañando, y bueno, la veo, la veo.
Ahora déjenme darles algunos riesgos macro. Entonces yo diría en líneas generales bien. El punto más débil de mi ley lejos es la política. Recuerden que todavía no pasó una sola ley. No pasó una sola ley. Eh, tuvo que retirar la ley Ómnibus. Sufrió el tema en el Senado con el DNU. Si el DNU pasa, igual la justicia le tiene trabado la mejor de las reformas, que es la reforma laboral. Entonces, ojo con eso, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si diputados le rechaza el DNU? El poroteo viene parejo. Entonces, por ahí estás tres diputados arriba o tres diputados abajo, porque estás a merced de que se te enferme uno de los que están arriba, que le agarre dengue, como lo que, y pasás de estar arriba a abajo en un minutito. Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasa al dólar? ¿Qué le pasa a los bonos? ¿Qué le pasa a este sentimiento, esto que José llamaba el veranito? Si mi ley le tiran para atrás todo el DNU. Bueno, no tengo la precisa de qué pasaría, lo que sí sé es que no sería nada bueno. Segundo, bueno, el tipo tiene una debilidad en que no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene gobernadores, no tiene intendentes y no tiene experiencia. Es un crack de la comunicación, es un crack de la comunicación porque maneja muy bien esto y consigue todas las semanas, te saca un escándalo, te saca un muy mal manejo de los gobiernos anteriores, te muestra el cambio que quiere hacer y yo creo que está tratando de hacer un cambio cultural que es muy bueno. Y bueno, yo justo el año pasado escribí un libro sobre comunicación que se llama Puede fallar, de comunicación de política económica, y Milei es como si lo hubiese leído, ¿no? Porque está pensando en Caballo y Menem, que fueron los mejores. No tuvo tiempo de leerlo seguro, ¿no? No estoy diciendo que lo leyó, pero en plena campaña y lo sacamos en septiembre, era imposible que lo haya leído. Pero está pensando en los mejores comunicadores que fueron Menem y Caballo. Entonces, por eso va bien. Ahora, no tiene experiencia, y esto digo en serio, no tiene muy poco equipo y el equipo que tiene cero experiencia en el sector público. La experiencia en el sector público cuenta. No es lo mismo manejar una empresa que manejar el Estado. En el Estado hay otra gente, otros tiempos, ¿no? Cuando el CEO de una empresa dice, quiero que se haga esto, la gente que está abajo lo hace. En el Estado eso no necesariamente es así. Milei ha demostrado muy poca paciencia para con su equipo, o sea, raja gente muy rápido, entonces eso tiende a paralizar, porque si vos decís a la primera macana me rajan, lo mejor para no hacer macanas es no hacer nada. Entonces, como puso muy bien en una nota este fin de semana, es Milei, un tío y un sobrino, que es Toto Caputo y Santiago Caputo, economía e imagen pública. Todo el resto está medio que nadie sabe. Si le pregunto a alguno en la sala, ¿saben quién es el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de Trabajo? No, no lo saben, no porque es un país normal, porque claro, probablemente un alemán promedio tampoco sepa quién es el ministro de Trabajo o el secretario de Trabajo, pero bueno, nosotros en general estamos más revueltos. Entonces, tengo ahí uno de los riesgos, llamémoslo política barra gestión. El segundo riesgo, que es el económico, y para no extenderme mucho, digamos, yo te diría que hay dos grandes cosas. De corto plazo, lo que más me preocupa de lejos es el tipo de cambio. De lejos es el tipo de cambio. Porque la Argentina, como está ahora un cliché, se volvió cara en dólares. Y la verdad es que nosotros podríamos ser caros en dólares dentro de 3 años. Una vez que todas las reformas estructurales maduren, donde la productividad de nuestras empresas sea espectacular, y la prueba está que en la época de la convertibilidad, con un tipo de cambio que no era favorable, la Argentina nunca exportó tanto. Eh, entonces, ¿por qué? Porque había productividad. Bueno, hoy la Argentina, de todos estos últimos 20 años, se enmarañó todo, todo es difícil en Argentina, necesitamos, en cada repartición, les digo, no sé, tiro porque acá vamos a hablar de agro, de SENASA, de aduana, todo lo que sea simplificación, cartas de porte, no, les empiezo a tirar tipos y ya cualquiera se agarra la cabeza y dice, ¿cómo todo eso hay que hacer para llevar limones de una provincia a otra? Sí, todo eso hay que hacer. Bueno. Y cielos abiertos, infraestructura, y si encima les meto temas municipales como camino rural, bueno, hay que hacer 3 millones de cosas que no se hicieron. Cuando se hagan, yo creo que el tipo de cambio puede ser más bajo. Entonces, la Argentina es un país que todavía tiene reservas negativas, que si bien hay mucho interés de Wall Street y qué sé yo, no va a tener el flujo de dólares que tuvo Macri. Es decir, que los dólares hay que conseguirlos por la vía comercial, básicamente exportaciones menos importaciones. Para que las exportaciones sean mayores que las importaciones, incluyendo las de servicios, el dólar tiene que ser caro. Yo no soy de esos economistas heterodoxos, soy, si tengo que elegir, más ortodoxo que heterodoxo, aunque no me gustan los clichés y las etiquetas. No me gustan esos tipos que hacen targeting, hacen objetivo de tipo de cambio real. Pero sí creo que de largo plazo lo va a definir el mercado. De corto plazo la Argentina necesita un tipo de cambio mejor que el que tenemos. O sea,
Necesitamos que las cosas sean más baratas en dólares. Claro, el gobierno está en un brete porque dice, che, si estoy comprando reservas, ¿por qué no? Viste, si no está roto, no lo arreglemos, nos está yendo bien así. Y yo digo, sí, quizás el tipo de cambio de hoy no sea tan malo, lo que pasa es que vos tenés que extrapolar. Si todo abril devaluamos al 2% y la inflación sea, digamos, 10, perdés otros 8 puntos de competitividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, y como dijo José, los precios no son tan buenos, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces yo soy de la idea de que deberías rápidamente ir a una devaluación parecida a la del 2 pero al 6 al 7 al 8 que creo que tendría relativamente poco impacto en la inflación. Pero claro, los economistas que estamos afuera del gobierno, lo más fácil es hablar. Adentro está más difícil que decidir. Mi miedo es que si no haces nada, en algún momento vas a tener que dar el salto discreto. Y el salto discreto tiene el inconveniente de que vuelve a, si vos tenés que devaluar, digamos, 30-40%, vuelve un proceso inflacionario y hay que ver si la política te sigue bancando. Porque el hecho de que te bancó en enero, que te bancó en febrero, que te bancó en marzo, no garantiza que te banca en abril o mayo. Lorenzo va a hablar de ese riesgo de que las cosas no son siempre como, ¿no? Que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Y en política mucho menos que en finanzas. Entonces, yo ahí me gustaría ver más acción del gobierno, pero por ejemplo no creo que lo haya. Entonces ese es uno de las cosas que hoy a mí me quita el sueño dentro de esta buena onda y todo esto. La segunda cosa no sé si me quita el sueño, pero que me preocupa es el famoso plan de estabilización. Yo soy de los que no creo que con buena política fiscal, que la hay, y con buena política monetaria alcanza para bajar este tipo de inflación. Yo creo que se necesita alguna especie de esto que llamamos los economistas a veces cambio de régimen. Si le preguntás qué es a mi ley cambio de régimen, te voy a decir dolarización. Yo soy de los que cree que no es una buena idea la dolarización, personalmente. Me gustaría más un plan a la Israel 85, a la Brasil 94, a la Austral 85, no sé, algo más, un poquito menos ortodoxo y con esto que se llama política de ingresos. Es decir, ser ortodoxo en lo fiscal y en lo monetario, pero me parece que en la transición hay que tener algo como política de ingresos, que si lo hace el gobierno, lo hace Massa en la mitad de gastar como loco, no tiene ningún sentido, pero si se hace en el contexto de un plan en donde las variables macro están siendo ajustadas, donde los precios relativos tienen sentido, esa política tiene sentido y es la que usaron todos estos países. Eso falta, obviamente puede ser que el gobierno lo tenga y estas cosas nunca se avisan. Nunca te dicen, che, yo voy a lanzar el plan el 15 de junio. Ese fue el día que lanzó Surruil el 85. Por eso usé esa fecha, o Cavallo el 20 de marzo cuando anuncia la convertibilidad. Nunca vos la tenés que tener en secreto hasta que la lanzás. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno tiene un plan en secreto y está esperando el timing justo para lanzarlo o no lo tiene? Bueno, no lo sé. Mi miedo es que no lo tenga. Quizás lo tienen y me estoy angustiando al divino botón. Pero bueno, esos son los desafíos que veo yo para la economía. Si esto más o menos se resuelve, para que se den una idea, mi escenario es 3% de caída en el nivel de actividad este año. Algunos economistas te dicen un poquito más. Yo estoy contento con mi 3, pero tengo 8 para el año que viene. ¿Estás seguro que va a ser 8? No, ¿qué voy a estar seguro? No estoy seguro ni cómo me llamo, pero pienso que si la economía para de caer ahora y tiene cierta reactivación y empiezan a venir 2 o 3 inversiones de alto perfil, eh, piensen que con el 1,6 que cayó en el 2023 más un 3 del 2024, crecer 8 es básicamente recuperar lo perdido en estos 2 años y un poquito más. Tampoco es que es un número de la Sanflauta. La pregunta es si después podemos hacer otro 8 en el 2026. Bueno, falta tanto, no lo sé. Pero bueno, entonces yo vuelvo para resumir y no usar más tiempo. Eh, soy un creyente, soy optimista, pero creo que los riesgos políticos y de tipo de cambio y de hacer algo con el tipo de cambio tienen que ser manejados. Y si eso sale bien, voy a ser mucho más optimista, pero estoy orejeando las cartas día a día porque si esto sale mal, probablemente la empiece a ver menos y me voy a tener que comprar el bastón y un perro para poder andar por la calle, porque seré de los que no la ven. Eh, Bueno. Bueno, gracias Andrés. Me guardo las primeras preguntas para el debate y ¿cómo está Bernardo la campaña? ¿Qué están viendo desde Rosario? ¿Cómo estás viendo vos
esta campaña que se está iniciando y la que está terminando, eh, y, y qué pronostican, y qué pronosticás, y bueno, yo lo veo bastante vidrioso, pero el invitado sos vos, así que yo hoy soy moderador. Excelente, gracias José y todo el equipo, un gusto estar aquí. ¿Cómo vemos? Bueno, mira, nosotros medimos hace ya 14 años con una universidad americana, la Universidad de Purdue en el estado de Indiana, comparamos qué hace el productor agropecuario de Argentina versus Estados Unidos con la misma metodología. Cada 4 años sacamos esa foto y después cada 3 meses sacamos una foto más corta, que es el Ag Barometer. También tomamos una metodología ahí de la Bolsa de Chicago y vamos como actualizando expectativas, ¿no? Entonces, la pregunta de mediano plazo es, ¿usted va a invertir sí o no al productor agropecuario? Y ahí sí es donde son una especie de locos dentro de la Argentina, porque 8 de cada 10 preguntados, encuestados, te dicen que van a realizar inversiones de mediano plazo en Argentina. Ahora, cuando haces doble clic en lo que vos estás diciendo en la campaña, ahí nos pasó algo raro. Por primera vez mejoraron las expectativas de corto plazo, una medición hace 3 meses versus la que hicimos pública esta semana, digamos las expectativas presentes. Ahora, cuando preguntás por las expectativas futuras, o sea, estaríamos hablando de la campaña 24/5, ¿no? La que viene, ahí son un poquito más pesimistas los productores. Y cuando lo pasás eso a números, tiene un correlato. Básicamente, un punto clave ahí es lo que acaba de mencionar Andrés, tipo de cambio. O sea, vos tomás el precio que se pagó hoy en cualquier planta de silo de cualquiera de los departamentos fuertes de producción agrícola de Uruguay versus el nuestro, o cualquiera de los puertos secos que tiene adentro Brasil versus el nuestro, o lo mismo de Paraguay o Santa Cruz de la Sierra, y están todos, el que menos, está 120, 130 dólares cobrando más que el productor argentino. Y eso te arruina cualquier, digamos, cualquier plan, cualquier flujo y cualquier, digamos, planteo de campaña. O sea, hoy vos tomás los costos actuales de la campaña agrícola, el tipo de cambio actual que hoy recibe el productor, el paquetito de retenciones que tiene eso incluido, y el precio de Chicago, que es la referencia, y por darte un número bien concreto, un campo que de arrendamiento tiene un costo de 10 quintales, de 1 tonelada por hectárea, 10 quintales por hectárea, vos le sumás todo el paquetito más o menos de tecnología, pagando lo que hay que pagar y fertilizando como hay que fertilizar, cruzás los dedos para que llueva, o sea que es un campo que a 250, 300 kilómetros del puerto de Rosario tenés un costo ahí importante de comercialización y flete, pero supongamos que ese campo de 10 quintales te puede expresar un rinde de 30 quintales de soja, 40 de maíz, perdón, 40 de trigo y 65, 70 de maíz. Eso hoy sacás la foto, te da cero. Sacaste a pasear el dinero y si llegás a esos rindes, cambiaste de la plata y nada más. Ah, ¿qué puede pasar en el medio de cuando empezamos a plantear esta campaña, que es ahora? A mayo, junio 25, que es cuando termina la campaña, y esos son todos esos if que son pelotas en el aire que hoy no sabes para dónde caen, digamos. O sea, si volvés al precio de los últimos 5 años promedio de Chicago, y eso obviamente trasladado a Rosario, y si yo te diría, no en la próxima campaña, las próximas, ponele en la 26-27, vos haces ahí una rebaja de 12 puntos, 12 puntos a todos, al trigo, a la soja y al maíz. Ese mismo campo, a estos costos, te empieza a dar una tasa de retorno respetable. Si vos tomás hoy que están pagando 4,5% la tasa libre de riesgo, ese campo te empieza a dar 15, digamos. A veces en el campo somos medio suicidas, nos tiramos de cabeza porque ni tomamos en consideración la tasa argentina de riesgo, ni la ponemos solamente la libre de riesgo, y habría que ponerla porque hay cosas que pueden cambiar en el medio, pero si, digamos, si hoy te tenés que tirar a la pileta en un contrato de arrendamiento accidental de una campaña,
hoy los números están tirantes a casi negativos, a los precios actuales, al sistema de retenciones actuales, al tipo de cambio actual. ¿Y cómo hacer que esta reunión la escuchen el tío, el sobrino y el presidente? Y mirá, eso impacta directamente en el ingreso por exportaciones. De una. O sea, si hubo un récord de 42 mil millones de dólares aportó el agro en la campaña, esa fue la 21-22. Después nos pega, digamos, en la cabeza la famosa niña, la sequía, y eso nos lleva a 25 mil. Este año, si haces las cuentas a los valores actuales, ojo, están todos orejeando las cartas, nadie quiere vender. El trigo pasado solamente se vendió a la mitad, José, que eso es una locura. O sea, hay trigo entregado sin precio, porque todos están especulando con tipo de cambio, más alguna buena noticia el jueves que viene, pasado mañana sale un informe de relevamiento de Lula, ¿no? Así que este año, con lo que yo te acabo de comentar, con el paquete tecnológico que se va a poner, con ciertas zonas que por ahí queden, no sé sin cultivar, pero por ahí no poniéndole toda la tecnología que habría que ponerle, por lo que te digo, por el break-even tan alto, esos 25 mil del año pasado o los 42 mil de la campaña anterior van a terminar siendo 31 mil, 32 mil millones de dólares. Y ese es el número por ahí, el trade-off que por ahí los mastermind de la macro deberían estar mirando. ¿Qué pasa si yo modifico algunas de estas variables que son totalmente ingobernables para un empresario del agro? Esos 32 mil, ¿a dónde podrían ir? Digamos, ¿no? No creo que la cuenta la estén haciendo, tienen temas más importantes, pero para nosotros es importante el ejercicio porque si nos cambia, más cuando tenés un benchmark, como te digo, en todo el barrio, digamos, ¿no? Que hay gente trabajando en Santa Cruz de la Sierra, en Paraguay, sur de Brasil, inclusive Uruguay con campos más caros y de menor expresión en rendimiento, que están logrando mejores retornos. Así que expectativas muy buenas, porque no obstante todo esto, y con esto termino, José, no obstante todo esto que te cuento, que estaríamos entrando en una campaña que te daría 0, una locura, no obstante eso, la expectativa última medida en el Ag Barometer que hicimos público esta semana, 54% de los encuestados apoya todas las medidas del gobierno. O sea, es como que mantiene lo que se sacó en las últimas elecciones, digamos, en Milei, en el agro. Son productores agropecuarios de 4 provincias más bien extensivas, ¿no? Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Y un último comentario respecto, porque me quedo dando vuelta en la cabeza lo de Andrés y la productividad, competitividad y la convertibilidad y cuánto exportamos en su momento. No solamente tenemos deberes para hacer, para, digamos, tranquera afuera o galpón afuera o fábrica afuera, en competitividad y productividad, también mucho para adentro, José. Muchas de nuestras cadenas han perdido, no solamente competitividad, han perdido productividad respecto a los vecinos y ni hablar si te comparás con Estados Unidos, ¿no? Esa carrera que la venimos perdiendo en las últimas, ponerle 10 campañas, de la carrera, si querés, de productividad y ni hablar rentabilidad, la tenemos que en algún momento retomar. Yo te diría, esa carrera la seguimos más o menos aguantando, con la lengua afuera, en el producto, si querés, de mayor exportación, que son soja y derivado, ¿no? En el resto estamos haciendo agua, pero fuerte. Qué sé yo, vos mirás de lejos el sector lácteo y salís corriendo. 22 litros por día por vaca de productividad de la Argentina. Y hace ya 15 años que estamos en eso. Lo lindo es cuando haces doble clic, y con esto Nueva termino. Zelanda, ¿qué te da? ¿Qué te da Nueva Zelanda? No, Nueva Zelanda está en 38, 39, 40, pero no te vayas tan lejos. Vos en Chile, acá a la vuelta, tenés un tambo robotizado de la familia Falabella que está en 42. Y lo lindo que tenés adentro de la Argentina, tambos dando 38, 39. Lo que te quiero decir es que hay un montón de jugadores en esa nube de actores que tienen que hacer los deberes de productividad, competitividad, inversión, trazabilidad, datos, porque si no también vamos a estar out en las que supuestamente andan bárbaros, que no andan bárbaros. Ahí tenemos que hacer los deberes. La pregunta, te diría, del empresario PYME, y estoy usando parte de tus 15/20 minutos, vas 9, entonces, digamos, antes de darle la palabra a Lorenzo, para después abrir el debate, la pregunta del empresario PYME
ante una macro de Corcovea, vos me estás invitando a andar a caballo y me está dando el potro, con lo cual, y la verdad que, digamos, no sé si estoy dispuesto a poner los pantalones nuevos, la camisa nueva y toda mi inversión en subirme a este potro. Más vale voy a la defensiva, ¿no? Y entras en un círculo vicioso, ¿no? Digamos, donde es muy difícil ser empresario pyme en Argentina y se hace cuesta arriba. Entonces, no estoy justificando, pero a la larga te está pasando mucho de eso, porque cuesta mucho, digamos, al empresario pequeño y mediano que explica el 80% no del rinde, sino de la población. El chacarero es el 80%, los que hacemos 60.000 hectáreas, estamos contados con los dedos de las manos, pero después tenés decenas de miles que hacen de 300, 400, 500 hectáreas, ¿no? Y ahí se empieza a complicar la ecuación. O sea, hoy Sí. es triste ver que no sos competitivo en cerdo cuando le exportás el maíz a Chile, lo que eras en carnes hace 15, 20 años y te pasó Brasil, te pasó Uruguay, no sé, Paraguay si nos pasó o está por ahí. Lo Digamos, mismo, sí. mercados que se cierran y que se abren. Digamos, hay como un montón de deberes para hacer, digamos, ¿no? Sí. Porque por más que vos seas mago, que es lo que no entendió el gobierno de Macri, es si vos no arreglás la macro, la autopista de Retiro y del Bajo está buenísima, pero no, si vos no arreglás la macro y la inflación, no te da el contexto a que yo me pueda subir no a un potro, sino a un caballo. Puede ser brioso, pero no es un potro. Entonces, yo creo que el gran desafío que tenemos desde el agro es ordenen la macro, abran la tecnología, no puede ser que estemos regalando rinde porque no tenemos una ley de semillas y los mejores eventos quedan afuera del país. La miopía del productor en no querer pagar la tecnología, con lo cual hay un problema también cultural, y eso vos lo conocés más, que estás más cerca, y cómo puede ser que los laboratorios de Don Mario principales se hicieron en Brasil y no en Argentina. Entonces, yo creo que el productor está apoyando todas estas medidas porque es consciente de que Argentina necesita ese cambio cultural. En el mientras tanto la vamos a pasar mal, o sea, yo soy como más crudo. Para que la campaña cierre, tenés que empezar con un 20% de baja de alquileres, porque tuviste la baja de precios y el dueño del campo va a tener que tener 20% menos de alquiler. El problema es que ese 20% medido en quintales, el señor que le pagabas 12 le tenés que pagar 9,6 o 10, pero ese precio de la soja bajó en dólares un montón. Tiene un mejor dólar porque la brecha hoy es el 20 y no es el 100, pero también el que está en provincia de Buenos Aires está peleando con Kicillof con el impuesto a la renta, de inmobiliario y demás. Entonces, hoy tenés una campaña donde no cierra. Está pasando lo mismo que en el 2015, es un mercado donde hoy el número es negativo, vos fuiste demasiado optimista, hoy el número es negativo, no sé dónde partía ese alquiler de 10 quintales, tal vez la campaña pasada fue de 12, entonces ya bajaste ese 20, pero necesitas acomodar los precios de los insumos, hoy tenés insumos que valen 40% más que Uruguay, cuando nosotros tenemos, digamos, no se explica. Y después, bueno, necesitas tener un P por Q un poquito mejor en la foto, no mucho, 8 puntos entre P por Q, ahí te arma de vuelta un negocio. Y esto se va a armar porque es un mercado de competencia perfecta, porque el campo se tiene que producir. Nosotros el primer contrato que cerramos en el 2015 fue en mayo. Pensá que nosotros empezamos a hablar de alquileres en febrero. Ese año era como ahora, o no se vislumbraba, digamos, y después las cosas se van acomodando. Pero estamos dejando mucho sobre la mesa. A nivel, digamos, coincido con Andrés, donde vos no podés
tener un dólar MEP de 1.100 en diciembre y después del 50% de inflación está en un dólar de 1.000. Y hoy los precios están distorsionados y la gente se preparó para un dólar de 1.500, con lo cual hoy nadie quiere bajar, pero después estás empezando a ver listas de precios a la baja en febrero versus diciembre, en muchas categorías, no solo en el agro, porque digamos, se frenó la venta. Entonces, hay un poquito de todo. ¿Cómo ves a nivel inversiones y a nivel el precio de la tierra? Debería tener un mejor flujo a mediano y largo plazo, eso tiene que impactar en el valor de los activos. ¿Qué están viendo del precio de la tierra? Bueno, ahí de vuelta, José, tiene sentido si vos te comparás con peras, ¿no? Entonces, cuando ves la evolución de Brasil, Uruguay, Paraguay, Santa Cruz de la Sierra y estados similares de los Estados Unidos, más o menos llegás a un promedio en los últimos 15 años de valorización del activo tierra del 4%. Argentina votó la ley de tierras, pero eso no es el único factor, ¿eh? Pero por poner un mojón ahí en 2012, y el precio se frizó ahí. Todos los demás valores de tierras similares han estado galopando al 4 y Argentina quedó planchado. Vos decís, acá entra Soros y se lleva una provincia entera. Y no sé, ahí ya es un problema de Lorenzo. Digamos, ¿cómo evaluás el riesgo de que Argentina vuelva a tener un entorno de negocios donde alguien quiere invertir a muy largo plazo o recuperar una tierra en 20, 30, 40 años en Argentina? O sea, si vos me decís, está barata la tierra regalada, el valor de la tierra, no el arrendamiento, que va en función del cash que genera la tierra. Ahora, en función de compararlo con los otros mercados que te comento. Ahora, si te tirás a la pileta, sos casi hoy con la información que tenés, un timbero, digamos, porque es difícil dar vuelta todos los factores que hacen de ancla de que esto quede muerto. Es un mercado, digamos, el haberle pegado un tiro a los inversores extranjeros, digamos, nadie se iba a llevar en un avión tierra, ¿no? Pero independientemente de eso, es que solamente se compraba y se vendía en la Argentina el 10, el 12, el 13% del total de la tierra que había por año, de los cuales más o menos el 50% eran firmas extranjeras, entre comillas, muchos eran argentinos con tenencia afuera y compraban tierra acá, o sea que no eran tan extranjeros. Lo único que sacaste fue, que lograste sacar la liquidez al mercado, matarlo, y no darle un horizonte de que eso se vaya a corregir en algún momento. Entonces, respondiéndote lo más certeramente que pueda, te diría, ¿está barata la tierra argentina agrícola? Está regalada, pero vas también a Mendoza, donde haya agua, o vas a lugares de Limón de Tucumán, pasa exactamente lo mismo. Ahora, las condiciones para que Argentina vuelva a ser normal, ¿están dadas y entonces tenga un precio normal de tierra? No lo sabemos. Eso es una pregunta grande. Y después, respecto a lo que vos me decís que da peor que lo que yo te digo, yo fui demasiado bueno a decirte que da empatado y realmente da bajo, sí, puede ser, según los planteos, etc. Yo creo que van a venir mejores noticias o más rápido, vía el precio a nivel mundial, que quedarnos sentados a esperar que se ajuste el precio de la tierra o cambien retenciones o tipo de cambio. Me parece que digamos, lo más probable es que, por lo que se empieza a escuchar y lo que pasó semana pasada y esta, es que los valores empiezan a ajustarse, no sé si el promedio de los últimos 5 años, pero a por lo menos 30, 40 dólares arriba de lo que vimos en los últimos 2 meses, ¿no? Buenísimo, bueno, perfecto, vamos bien con los tiempos, 18 minutos, que es más o menos la mitad entre 15 y 20, así que Lorenzo, contá un Bueno, poquito qué les decís a tus clientes y cómo manejar los riesgos, porque la verdad, cuando vos mirás un negocio de agro, es un poco una locura, porque el productor agrícola es un inversor de riesgo, es un gran emprendedor inversor de riesgo, porque yo siempre cuento, digo, es como que vas al casino, jugás a Colorado, a Chance, y te cantan, digamos, Colorado el 5, viene el croupier, pusiste una ficha y te da media.
Y vos le decís, no, no, señor, jugué a Colorado, sí, pero en este casino la primera docena o la docena da medio, ¿viste? Vos decís, wow. Pero muchas veces estamos diciendo que vamos a invertir donde hoy el número está vidrioso y la soja de segunda sale y pusiste y estás un poco sobre cepa, otro poco no. Y ahí es el manejo de cómo cierro los riesgos del negocio, hace de que, digamos, gente sobreviva o gente se vaya a la banquina. Entonces, ¿qué nos recomendás? A ver, estoy dudando. Vos me habías dicho si quería traerte unas slides que te gustaba la idea. Tengo unas slides, por ahí si querés las uso, Dale, para que dale, después les quede a la gente, ¿no? dale, dale. Si querés, y voy a tratar de ir contestando estas ideas que fueron saliendo también y tratar de ir haciendo alguna nota respecto a esto. Ahí deberían estar viendo ya, ¿no? Está en proceso, ahí estamos. Gestión de Ok, riesgos para ahí lo empresas tengo. agropecuarias. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, primero les voy a contar cómo llegué yo a esto, porque vos hace un rato dijiste jugué en toda la cancha y la verdad que es una definición simpática. Como dijiste, yo hice mi doctorado en la Universidad de Texas y en el año 2003, octubre de 2003, y la fecha es importante, estaba terminando, había entregado todo el paquete de lo que después fue mi disertación para que el comité lo leyera, y ahí hay un tiempo medio de impas. Y yo ya estaba preparando las valijas para volver a Buenos Aires a instalarme en 2004. Mm, acuérdense, hagan un poco de memoria de lo que era 2003, volver a Argentina, ¿no? Y bueno, me llama el jefe del departamento de finanzas y me dice, che, ayer nos repartimos las materias para el año que viene. Y a vos te tocó gestión de riesgo. Ah, mirá, le digo, y contame, ¿por qué me tocó esa? Bueno, me dice, básicamente es la que nadie quería dar. Así que como no estabas, te la dimos a vos. Y la verdad que cuando terminás de hacer un doctorado en finanzas, supuestamente sabes todo lo que hay de finanzas. Y yo entré a buscar a ver qué había estudiado de gestión de riesgo. Y la verdad que todo lo que había estudiado eran volatilidades de tipo de cambio, de tasa de interés y de algún precio de algún commodity. Pero la realidad es que no había estudiado nada de riesgo, como lo que me acabas de preguntar o lo que salió en las charlas anteriores. Y entonces me puse a buscar en los programas de MBA, ya había internet. Entonces me puse a buscar en los programas de MBA de otras universidades, de la universidad donde yo estaba estudiando. Y la verdad es que no había nada de lo que fuera el core de finanzas. Y lo que había era alguna materia electiva que te explicaba cómo gestionar un portafolio de inversiones cuando había volatilidad y cómo esas volatilidades de commodities financieros básicamente afectaba el valor del portafolio. Y yo dije, en mis alumnos del IAE no les va a importar esto, no hay un mercado de capitales como para esto, la verdad. Y empecé a pensar qué había de riesgos, y si te pones, por eso decía que la fecha era importante, fue exactamente 2 años después de Torres Gemelas y 2 años después de Enron. Entonces, es como que, claro, había eventos de riesgo por ahí, hasta mucho más importantes que un poco de volatilidad de una moneda o de una tasa de interés. Después, 2003, 2004, 2005, el Internet empezó a armar disrupción fuerte en los modelos de negocios. Entonces empezó a aparecer un montón de temática interesante en lo que era gestión de riesgo. Ahora, para que te des una idea, en 2015 me llamaban empresas multinacionales con headquarters en Miami o en Panamá para decirme, mira, multinacionales con los headquarters de Latinoamérica, ¿no? O incluso de América total. Y me decían, che, ¿nos explicás qué es esto de risk management? Porque nos están pidiendo que hagamos risk management y no sabemos lo que es. O sea que estamos hablando de algo que siempre lo hicimos, toda la vida gestionamos riesgos y seguimos gestionando riesgos todos los días. Sin embargo, no hacíamos una gestión integral de riesgos hasta hace, te diría, hasta hace menos de 10 años había muchas empresas que todavía no tenían un programa de risk management. Entonces, el agro, por supuesto, es una empresa como muchas otras. Entonces, déjame que les comparta algunas ideas respecto de esto de la gestión de riesgo y yendo y un poco también al tema del agro. Lo primero que voy a decir es que tratemos de imaginarnos un proyecto que tengamos.
Nuestro proyecto lo vamos a poner en términos personales, porque, viste, cuando es en primera persona te duele más que cuando es en la empresa muchas veces, ¿no? Supongamos que tenemos que escalar el K2, que es esta montaña que ven acá. No es la montaña más alta del mundo, es la segunda. Sin embargo, los que hacen alpinismo dicen que es una de las más peligrosas seguramente. De hecho, hasta 2021, hasta enero de 2021, era la única de 8.000 metros que no había sido escalada en invierno. Y supongamos que nuestro proyecto es, el año que viene vamos a escalar el K2. Entonces, ¿cuál será nuestro objetivo? Ustedes dirán, bueno, hacer cumbre. Sí, es cierto, nuestro objetivo será hacer cumbre, claramente. Sin embargo, no sé si sabían, pero de cada 4 personas que hacen cumbre, solo 3 vuelven al campamento base vivos. Por lo tanto, les diría que nuestro proyecto probablemente tenga el objetivo de, ojalá que hagamos cumbre, pero el objetivo va a ser llegar sanos y salvos al campamento base. Bien, entonces, este es nuestro objetivo y vamos a encarar este proyecto el año que viene, durante todo este tiempo. Ahí la pregunta es, ¿alcanzaremos el objetivo? ¿Qué es lo que vamos a hacer para alcanzar ese objetivo? Si yo les dijera, vamos a escalar el K2, estoy seguro que va a haber en el próximo año, en los meses antes de ir a escalar la montaña, vamos a hacer cientos de reuniones de planificación, ¿o no? Si lo hacemos para un viaje a Florianópolis, que es bastante menos riesgoso que alcanzar la cumbre del K2 y volver vivos al campamento base, entonces imagínense todas las reuniones de planeamiento y discutiremos cómo subiremos y por dónde y cuál será el mejor camino y el primer día que haremos y qué equipamiento llevaremos y todo eso, ¿no? Y ese es nuestro plan. Ese va a ser el planeamiento. Y el plan nos va a decir que el día 6 haremos cumbre antes de las 2 de la tarde y bajaremos y llegaremos al campamento 6 a tal hora y dormiremos y etcétera. Y bueno, y después vendrá la realidad. ¿Y qué nos va a decir la realidad? Y la realidad va a jugar sus cartas. No sé si el clima será el esperado, si la gente tendrá el nivel de preparación adecuado, si el nivel de dureza de la nieve o del hielo será el adecuado, si nuestro equipamiento resistirá las temperaturas, el viento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí aparecen los famosos riesgos. Riesgo, dice la Real Academia Española, que es contingencia o proximidad de un daño. Lo define de una manera bastante negativa, es algo malo. Si le preguntamos por incertidumbre, más allá de que tenían pocas ganas de trabajar y le mandaron falta de certidumbre, lo que te muestra esta definición es que no es necesariamente algo malo. La falta de certidumbre puede ser para el lado bueno o para el lado malo. O sea, podemos llegar más temprano de lo esperado, podemos tener un estado físico mejor del pensado y podemos subir más rápido de lo que pensábamos. Nosotros vamos a pensar, después de mucho tiempo de darle vueltas a esto, hablamos de riesgo o incertidumbre y los vamos a tratar como sinónimos, como cualquier variación con respecto a lo esperado. ¿Qué es lo esperado? Y lo esperado es llegar a la cumbre el día tal, a la tal hora, después de haber recorrido este camino y estar todos los que encaramos la expedición sanos y salvos y después empezar la bajada y el día tal llegar todos sanos y salvos al campamento base. Eso es lo esperado. ¿Y qué es el riesgo o la incertidumbre? Cualquier cosa que me corra de ahí. En una empresa, ¿qué es lo esperado? El plan de negocios, el plan estratégico, el plan de siembra, el plan de devolución de fondos a los inversores, el plan de mantenimiento de maquinarias. O sea, depende de a qué nivel lo cortes, lo esperado puede ser casi cualquier cosa, pero claramente lo que te corra de lo esperado es riesgo e incertidumbre. Y acá viene un comentario que hiciste, Colo, hace un rato, que decías que el pasado no necesariamente me garantiza el futuro, ¿no? Si ustedes buscan la definición clásica de riesgo y la diferencia con incertidumbre, van a ver que la mayoría de esas diferencias se basan en el hecho de que dicen riesgo es cuando puedo medir la volatilidad, incertidumbre es cuando no puedo. Y yo la verdad que les digo, ¿saben qué? La volatilidad pasada, si tengo datos, la puedo medir. Lo que no puedo garantizarte es que esa volatilidad se va a repetir en el futuro, que es un poco lo que vos decías antes. Y la realidad es que no puedo medir no puedo garantizarte
En algunos casos, porque sobre todo en ciencias sociales, yo no sé cómo se va a comportar el humor social o cómo se van a comportar los inversores una vez que hago una devaluación o cuánto, o si después de una recesión como la que tuvimos, el crecimiento es en L, en B corta, o si por ahí viene una W o lo que fuera. La realidad es que eso no se puede. Y aunque yo tenga los datos pasados, no es necesariamente cierto que esos datos se vayan a repetir. Hace un tiempo estaba trabajando con una empresa agropecuaria y me decían, tenemos que medir la lluvia del año que viene, ¿no? Y me decían, tenemos un pluviómetro en los campos y tenemos los datos de los últimos 30 años. Le dije, sí, pero el año que viene es niña, o es niño, no me acuerdo qué era el año siguiente. Y vos tenés los datos de los últimos 30 años y no tenés si se esperaba niña o niño. Por lo tanto, que vos me des el promedio de 30 años no me sirve de nada si este año sabemos que va a ser niño o niña. O sea que yo voy a sacar esta discusión de si puedo medir o no puedo medir el pasado, porque lo puedo medir o no lo puedo medir, tengo data o no tengo data, pero el futuro no necesariamente se va a comportar igual. Ahora, riesgo entonces, ¿qué es? Variación con respecto al valor esperado. Plan de negocios, plan estratégico, lo que yo planeo hacer el año que viene. Eso quiere decir que el riesgo es todo lo que me aparta de mi objetivo. ¿No les parece importante? ¿No les parece recontraestratégico? Hablando así un poco, si quieren, chabacano, pero es súper estratégico esto, ¿no? No es riesgo se encarga el de auditoría, no, riesgo me encargo al nivel más alto, porque es lo que me corre de mi objetivo. ¿Cuáles son los riesgos de una empresa agropecuaria? No se los tengo que venir a contar a ustedes, pero me tomé el atrevimiento de listar algunos. Yo tengo algo de experiencia en el agro. Al principio de mi experiencia en el agro, como le dije a la primera persona que me contrató, le dije yo, date cuenta que no sé reconocer una planta de trigo de una planta de soja. Me dice, no, no te preocupes, eso sabemos nosotros. Después aprendí más o menos. Pero riesgos en el agro tenemos claramente temas de precios y de costos, ¿no? Hace un rato estaban discutiendo, Bernardo hablaba de cómo están los precios y si van a subir o no van a subir. Después se hablaba, creo que José, vos decías que los costos, dónde están parados los costos. En el fondo te importa mucho también la relación entre el precio y el costo. Temas de tipo de cambio, que en la Argentina además hay como, ¿cuál tipo de cambio? ¿No? Porque no es solamente tipo de cambio. Inflación, pero después tenemos otras como el clima y los rindes, que claramente son fundamentales. Pero después tenemos el riesgo político. Y el riesgo político, la fácil es ver la parte de las decisiones del gobierno acá. Pero vayamos un poquito más allá. El riesgo político a mí me gusta dividirlo en por lo menos 4. El riesgo político, las decisiones que las empresas toman, perdón, las decisiones que los gobiernos toman y que me impactan. El segundo es la sociopolítica, que es la reacción de la sociedad, tanto en las calles con las manifestaciones. Acuérdense que hasta el año 2000 no había piquetes. Después empezamos con los piquetes y estos piquetes ya están ahora en todo el mundo, con el poder de torcer decisiones de los gobiernos. Las decisiones que toman otros actores, piensen en la mesa de enlace, piensen en la rural, piensen en ¿cómo se llama? En la unión industrial, piensen en las empresas que deciden salir del país o entrar al país, la gente que decide irse a vivir afuera, o los mismos productores agropecuarios que dicen este año voy a sembrar más o voy a sembrar menos, ¿no? Un poco lo que planteaban antes. Y por último, todo lo que es la respuesta, perdón, no por último, el penúltimo, es todo lo que es la respuesta en las urnas. Fíjense que los últimos procesos electorales en todo el mundo son procesos donde ha habido una polarización tremenda del electorado. No tenemos más Bush-Clinton, que estaban así de cerca. Ahora tenemos Trump y Biden. Y piensen en cualquier país donde hubo un proceso electoral y tienen lo mismo. En Italia con Meloni, en Francia con la subida fuerte de Mélenchon en la izquierda y Le Pen en la derecha, en Chile y en Perú con extrema derecha, extrema izquierda, Petro en Colombia, las elecciones en Ecuador, Estados Unidos ya lo dijimos, Hungría, Alemania, la elección de Portugal del otro día, Brasil, o sea, el mismo efecto Milei, o sea, en todo el mundo lo que tenemos es gobiernos que han elegido gobiernos, sociedades que han elegido gobiernos súper lejanos uno del centro. Y eso genera también impacto en países que son los que compran los productos que nosotros hacemos.
y que eventualmente pueden generar movimientos de precios que nos afectan a nosotros en un productor agropecuario en Pehuajó. Y por último, el tema de la geopolítica. Las guerras que, la verdad que si lo miran hoy, el mundo está con guerras o potenciales guerras súper complicadas. Cambios de reglas de juego que a ustedes les impactan mucho porque ustedes siembran y ya no pueden hacer mucho hasta que cosechan. Y en el medio de todo eso hay tiempo para que las reglas de juego y las regulaciones les cambien. Rotura de maquinaria, accidentes y sabotajes. Conseguir mano de obra calificada, esto es algo que en algunas empresas me lo he encontrado como fuerte. Cambios en el humor social, que de repente ustedes son los malos de la película. ¿eh? Ciberseguridad, un riesgo que está en todas las empresas hoy y con la... Pará, porque nos estamos a punto de tirarnos acá del No, no, balcón. porque todo esto, José, te da además una cantidad de oportunidades también. Riesgos de management. Tomar decisión equivocada. ¿Cuántas veces la fastidiamos con la decisión que tomamos, no? Ahora, identificados los riesgos que hacemos, definirlos y medirlos. ¿Qué es medir un riesgo? ¿Cuánto es la probabilidad? ¿Cuánto es el impacto? La probabilidad no me interesa el número, me interesa alta, media o baja. Si esto va a ocurrir con probabilidad alta o más o menos. ¿A quién le impacta? ¿Dónde impacta? ¿Impacta en el flujo de fondos o no me va a dejar operar? Y ustedes dirán, bueno, si no me deja operar me va a salir plata. Tenés razón, pero ojo, que la mitigación que vas a hacer es distinta. Encontrar los determinantes del riesgo. El más fácil, el ejemplo que ustedes manejan a la perfección es la temperatura del Pacífico es un determinante de cuánto va a llover en la Argentina el año que viene. Bueno, ese ejemplo, si le preguntan a Andrés por qué el tipo de cambio se mueve, les va a decir una serie de determinantes de volatilidad de tipo de cambio. Y así sucesivamente. Y por último, desarrollar buenos planes de mitigación. ¿Qué es mitigar un riesgo? Bajar probabilidad o bajar impacto. Esto es un mapa de calor, ahí lo que tienen son los riesgos, cada puntito en los ejes, y ahí lo que tenemos es que lo que yo quiero intentar hacer es o le bajo la probabilidad de ocurrencia o le bajo el impacto. ¿Cómo hago eso? Tengo una cantidad de herramientas, una cantidad de decisiones que puedo tomar. Desde contratar un seguro, ustedes trabajan mucho con seguros, el de rinde, seguro de granizo y qué sé yo, seguros para las camionetas, para la maquinaria. La rotación de los cultivos, esa es una herramienta de mitigación de riesgo. Usar futuros y opciones para mitigar el riesgo-precio o incluso algún riesgo de costo de insumos. Planes de capacitación, mantenimiento de equipos, diversificación geográfica o estrategias de siembra. Cuando saben que el año va a venir medio seco, saben en qué momento tienen que sembrar para que la floración agarre justo el momento que les va a ir mejor, etc. Y todos los etcétera. Fíjense que hay una enorme cantidad de decisiones de gestión y de mitigación de los riesgos. Ahora, súper importante el cambio cultural. ¿Y qué quiero decir con esto? Fíjense, este señor se llama Alfredo Barragán. Alfredo Barragán es una persona que vive en la ciudad de Dolores y quiso probar que no era necesariamente cierto que Colón había sido el primero en cruzar el océano y en llegar a América. Y entonces armó una balsa y hizo la famosa Expedición Atlantis. Y fíjense lo que dice Barragán. Él dice que no es un aventurero, que es un expedicionario. ¿Y cuál es la diferencia? El aventurero sale al mar a ver qué va a pasar, mientras que el expedicionario sale al mar sabiendo lo que va a pasar, preparado para la eventualidad. Esa es una enorme diferencia. Si ustedes están preparados para el evento, ya sea malo o la oportunidad buena, lo van a poder proteger o lo van a poder aprovechar mucho mejor. Y a mí me parece que esta metáfora del aventurero y el expedicionario de Barragán me parece súper importante para pensar en la gestión de riesgo. Última slide así importante, después ya vamos terminando porque estamos justo en hora. Este es su flujo de fondos esperado. Y esto funciona para cualquier empresa. Lo único que sabemos del flujo, pero en el agro me parece que tiene mucha aplicación. Sabemos que el flujo de fondos esperado, que es esa línea verde en tiempo y plata, no se va a dar exactamente. Sabemos que ese número no se va a dar. ¿Por qué? Porque hay riesgos, porque no saben a cuánto va a estar el precio de la soja en la campaña, no saben cuánto va a salir
las labores de la cosecha y todos los etcéteras del caso. Entonces, lo que sí tenemos es una distribución de probabilidades en cada uno de estos 3 años que tengo dibujados ahí. Sin embargo, nosotros elegimos siempre proyectar un valor esperado. Pero acá estamos hablando de que, ¿por qué proyectamos el valor esperado y tiramos la volatilidad? ¿Por qué no pensamos en proyectar con la volatilidad incluida y decir, mira, si me va bien es la línea alta, si me va mal es la línea baja? ¿Y después qué tenemos? Después tenemos el flujo de fondos prometido. Si vos sos una empresa que tenés inversores a los que le prometiste un determinado retorno en dólares, entonces la capacidad que vos tenés de tomar riesgo es muy baja y vas a tener que acotar, vas a tener que hacer un negocio de bajo riesgo. Mientras que si vos sos una empresa con muy bajos flujos de fondos prometidos, flujos de fondos prometidos son deudas y costos fijos, básicamente. Entonces, si vos tenés, hay algún otro, algún plan de inversiones, pero deudas y costos fijos, básicamente. Si vos sos una empresa con baja deuda y bajos costos fijos, vas a tener la posibilidad de bancar mucha volatilidad. Si vos sos una empresa de alta flujo prometido, porque arrendaste el campo, porque arrendaste todos los campos, porque le debes plata a los insumos, le debes plata a los bancos y a los inversores, y bueno, tu negocio es un negocio de baja riesgo. No está ni bien ni mal uno o el otro, son dos negocios distintos. Entonces, un poco es saber qué tipo de empresa soy para entender cuánto riesgo puedo tomar. Y esto es parte de mi análisis de riesgo, porque si los flujos vienen por debajo de la línea colorada, estoy en default. ¿Estamos? Si ustedes van a pescar y están viendo eso, lo que están viendo es un espejo de agua con unas plantitas. Si se ponen anteojos polarizados, ven cosas que no verían sin el anteojo polarizado. Y el cambio cultural de la gestión de riesgo es un poco esto. Es tratar de ver la trucha con los anteojos polarizados antes de que la trucha se mueva o cuando voy a ir a tratar de pescarla. ¿Por qué? Porque si no es más difícil pescar. O sea, hacer gestión de riesgo es tratar de ponerte estos anteojos polarizados y ver llegar las cosas antes de que lleguen. Acá algunas ideas y con esto termino. Sin riesgo no hay empresa. No existe una empresa que no tome riesgos. Cualquier negocio que hagan va a tener riesgo. Y fíjense que una empresa es una organización que genera valor para sus stakeholders a partir de su capacidad de asumir riesgos. La decisión es muy potente porque implica que riesgo está en la esencia misma de la empresa. Cualquier negocio que hagan tiene riesgo. Hago maíz, tiene riesgo, hago cebada, tiene riesgo, hago agricultura, hago ganadería, tiene riesgo. Ahora, la gestión de riesgos es tarea de todos, no es de un auditor. Tiene que ser integral, la tenemos que mirar genérica, todos los riesgos juntos. Seguir los determinantes del riesgo nos ayuda a verlos venir a tiempo. Hay que diseñar los planes de mitigación antes de que esto ocurra y crear una cultura basada en anticipar riesgos y oportunidades. Y sobre todo entender que una empresa que gestiona sus riesgos hace más negocios, no menos. ¿Por qué? Y porque si yo tengo los precios la volatilidad de precio encaja y puedo hacer más hectáreas, porque si los precios van mal, yo estoy arreglado, ¿se entiende? Así que bueno, esto era un poco lo que quería compartir con ustedes. José, me pasé 2 minutos, perdón, bueno, 3. No, impecable, impecable. Muchísimas gracias. La verdad es que Quedé oscuras. súper rico. Vos te fue quedé el oscura, sol y esperen que tenés prenda que una prender la luz, te quedaste oscura, pero bueno, no te quería interrumpir porque ya te conocemos. ahí prenda la luz. Así que vamos, Anita, con las preguntas de la sala, que ya creo que hay algunas preguntitas. Sí, claro, las leo para ustedes. Alguien que no puso el nombre pregunta, el productor agropecuario es vendedor de soja a $2.90 la tonelada, muchos tienen que cubrir deudas en un año donde la plata es más cara que el año pasado, por tanto, guardar soja en búsqueda de un tipo de cambio mejor no será la mejor alternativa para todos. Para Bernardo. Quise preguntar si el vendedor es a $2.90, ¿en qué escenario? Aclara esta persona que tiene la primera pregunta. No sé si Bernardo lo casaste o pedimos aclaración. No, trato de contribuir a la confusión general. Ahí está pasando algo interesante en lo que tiene que ver principalmente con los fondos de maniobra, pero también yo creo que a mediano plazo nos podemos animar a soñar un segundo.
bancos comerciales en la Argentina están ofreciendo hoy al sector agropecuario para ciertas actividades X, pero yo creo que llegó la época en que los bancos se tienen que poner a trabajar de bancos, digamos, préstamos a mediano plazo a tasa cero en dólar. Y yo no sé hasta qué punto estamos, digamos, seteados desde el punto de vista de la toma de decisiones a ver ese tipo de cosas y evaluarlas y ver pros y contras de eso. O sea que apurarse a vender porque me golpean la puerta los proveedores para pagar la campaña vieja puede tener una salida por otro lado. Bueno, después queda administrar el riesgo de hacia dónde se va el dólar, eso es otra cosa, y el precio de los granos. Pero hay, lo que estoy tratando de decir, ojo que se reseteó tanto el negocio, está cambiando a tanta velocidad, que están apareciendo factores que antes ni existían en Argentina. Entonces yo creo que hay que evaluar esas herramientas nuevas, digamos. Gracias, Bernardo. Vamos con Martín. Martínez nos pregunta. Sobre renovación de alquileres, todo indica que deberían bajar 1 o 2 quintales, pero sabemos que no pasa. ¿Ven factible en estas zonas donde realmente puedan consensuarse con los márgenes que tenemos campaña 24-25? Sí, o sea, no, ahí Martín no sería tan contundente en la afirmación de que esto no pasa. Pues cuando el número da negativo y te ofrecen media ficha o un cuarto de ficha jugando a docena, vos no jugás en esa ruleta. Digamos, no jugás. El tema es que, digamos, si el número le está dando así de mal a todos, vos sos dueño de campo y el campo no puede quedar sin operarse. Porque sabemos que un campo sin operar no solo pierde ingresos, sino que después es más difícil recuperar las malezas y demás. Con lo cual es una pulseada donde te empezás a mirar, y el que saca los pies del plato puede ser que puedas conseguir que te paguen 2 quintales más. Yo como dueño de campo, si le administrase a mi familia de campo, sería muy cuidadoso, porque después hay que ver si esos 2 quintales más los corro, porque sé que alguien está apostando en una ruleta que paga un cuarto. Con lo cual, nosotros somos convencidos que va a haber una baja en los alquileres, y de hecho ya hemos cerrado los primeros campos en Altigranos con alquileres a la baja. Con campos que son nuestros aliados de hace 14 años y ellos miran los números del negocio, confían en el manejo del campo y la seriedad de Alblick y saben que este año no son sostenibles ciertos valores. Así que bueno, nada, en ese sentido soy optimista que eso se va armando. Por otro lado, Gabriel también nos hace una pregunta que creo que viene por ser inversor de la casa y nos pregunta, ¿qué conviene hacer? Es muy riesgoso para el inversor este ciclo de ajuste. ¿Conviene guardar al 2025 y volver a analizar? Y lo propio nos pregunta respecto de Oliva en particular, qué pasa con el precio y por qué el crecimiento. Yo el otro día estaba en una reunión con el secretario de Agricultura de la Nación y le decía, y esto es políticamente incorrecto, digamos, ¿no? No lo grabamos. Pero, ¿quién paga las retenciones en Argentina? Y estoy empezando a responderle a Gabriel la pregunta, ¿sí? Las retenciones no las paga el productor. Bernardo me va a decir, estás loco, a esta hora ya te falla el bocho, en vez de té te trajeron ginebra. Pero en realidad, para dar la definición estipulativa de productor, que es quien asume el riesgo productivo, digamos, de gestionar una producción de cereales oleaginosas, yo separo el factor tierra del factor riesgo productivo de producción. Por más que sea el mismo dueño, pero ahí tendrían que los dos hermanos separarse y decir, che, el vecino me paga 10 quintales por este alquiler, vos querés producir, yo me pongo el gorro de terrateniente, te cobro 10 quintales, y vos como productor me pagas los 10 quintales. Y en tu cuenta, haces esa cuenta. Entonces, si mañana, hoy estamos en febrero, y las retenciones van a 0,
la pregunta que le hago a mi hermano es si el campo me lo va a volver a alquilar a 10 quintales o va a mirar los números y va a decir, che, ahora que el precio de la soja aumentó 50%, pues en vez de 35 tenés 100 de precios, digamos, con lo cual el markup aumentó 50%, los números dan mejor, ahora quiero 13 quintales. Y me van a hacer la cuenta como productor, mi propio hermano, que el riesgo en este casino es 1,5 a 1 o 2 a 1 y vas a ganar entre el 10-12%, 15% a un RIN de estándar de los 30 quintales que decía Bernardo a los precios actuales. Quiere decir que en el largo plazo y en el corto, las retenciones los paga el dueño de la tierra. Y con esto, Gabriel, ¿qué te quiero decir? ¿Es un negocio más riesgoso que el año pasado entrar en esta campaña? No, pero ¿por qué no, José? Si me estás diciendo que el número no cierra. Que si el número no cierra, no voy a convalidar el alquiler y no voy a hacer ese negocio. Y como, digamos, voy a salir a buscar y el chacarero de al lado, algunos van a estar que van a pagar números que después se van a agarrar la cabeza, pero el 90% los números los saben de memoria, con lo cual el mercado de competencia perfecta tiende a unirse las puntas y a mí me van a medir los dueños de campo a precios actuales, digamos, y a costos de implantación actuales que ganen 10-12%. Entonces, en el 2015, el riesgo del negocio era 10-12% de renta esperada, y en el 2024 va a ser 10-12% de renta esperada. ¿Por qué? Porque fluctúa. Eso sí, si a mí me ponen el doble de retenciones en la mitad de la campaña y no estoy hedgeado de precio, el precio va a bajar y ahí me comí la curva. Pero mirando a nivel anual, no es un negocio más riesgoso este año que el pasado. Esa es un poco la respuesta. Y no sé, Bernardo, si estás de acuerdo o no, pero yo vengo, y mis colegas me deben odiar o no, pero a la larga las retenciones las paga el precio de la tierra, porque el flujo esperado en quintales de soja de un alquiler de un campo se compone del precio de Chicago menos el 35 de retenciones. Entonces, cuando las retenciones sean cero, el alquiler de campo aumenta, mi flujo esperado, digamos, va a ser mayor, quiere decir que mi tierra va a valer lo que vale en Uruguay o lo que vale algo menos en Estados Unidos, porque le pongo el riesgo país, que me diría Lorenzo que lo tengo que tener en cuenta. Y vamos por ahí, entonces no es una campaña más o menos riesgosa, digamos. El negocio tiene un riesgo en sí mismo, que es el riesgo clima, el riesgo precio, y por eso la mitigación nuestra es seguros, 140 campos, 15 cultivos, 14 ciudades. Y no contentos con eso, entramos en la cadena de valor de insumos y tenemos negocios de compra y venta que van por afuera del clima y tenemos algo de finanzas y algo de originación y trading para aún mitigar más el riesgo productivo. La campaña pasada dimos 0, no porque las siembras no hayan perdido plata con la seca, perdieron, pero ganamos con la otra parte de la cadena de valor. Continúo y les pido una breve reflexión que nos preguntan Martín y también Mauricio sobre competitividad y retenciones brevemente, y brecha y dólar especial para el agro. Vamos con Andrés, si está en la sala, no sé si está, no lo estoy viendo, pero debe estar ahí sin video, ¿no, Andrés? ¿Puedes minimizar esto, a ver si está Andrés? Ahí está Andrés. Ahí está. No Andrés No, Oliver. Andrés Bonete. Andrés Oliver. Creo que no está. Se bajó ya, me parece que tenía otro Por ahí tenía otro compromiso. Con lo cual vamos con Bernardo. Digamos. Repetir. Muteado. ¿Estás muteado, Bernardo? Ahí está. Ahí estoy. Yo no creo que sea prioridad hoy del gobierno alterar el 80-20, pero nadie se esperaba la gestión que se está haciendo en recuperación de divisas o de reservas en el Banco Central. Cuando uno analiza esos números y su evolución, la verdad que va a mayor velocidad que la que cualquier optimista esperaba. Recibir un Banco Central con más de 11.000 millones de dólares en negativo y hoy estar
eso ya recuperado. Yo creo que acá lo que está jugando un montón para alterar el 80-20 o no es el flujo comercial de los próximos meses. Se va a ir liberando ventas y generando ingresos a futuro en los próximos meses, sí o no. Hoy, al valor del dólar actual y al valor del commodity como está, la gente está sentada, no obstante, como dijo alguno de los foristas, de que hace falta pagar las cuentas, ¿no? Pero se venderá lo justo y necesario para pagar esas cuentas y encarar la campaña que viene. Y no más. Repito el dato, que es muy raro para la Argentina. Estamos ya bien entrados en marzo, casi en abril, y solamente le pusieron precio a la mitad del trigo de la campaña vieja. Eso es, digamos, es que estamos esperando algo. Si no se libera un poco más de comercialización, no creo que se altere 80-20, pues desgraciadamente nosotros que queremos un mejor tipo de cambio somos los que generamos los dólares para que el tipo de cambio sea mejor. Así que nos mordemos la cola ahí un poco. Ok, buenísimo, gracias Bernardo. Voy yo con... Sí, vamos con la última pregunta y es de Agustín y que nos pregunta, fondo cerrado, esto es para nosotros, que son tipo dólar link, cuando se quite el cepo, ¿hay una revalorización natural de la inversión? ¿Qué sucede? A ver, Agustín, la pregunta que te hago para responderte es, ¿cuál es tu moneda de cuenta? O sea, ¿en qué medís vos tus ahorros? ¿Sí? La moneda de cuenta del fondo es la misma moneda de cuenta del fideicomiso, que es el dólar divisa Banco Nación, es el dólar mayorista Banco Nación, que es el dólar donde le pagan a los exportadores las exportaciones de soja. ¿Sí? Esa es nuestra moneda de cuenta. Por eso, a priori, la respuesta es, si se achica la brecha, eso no afecta, digamos, en tu moneda de cuenta. No tenés una ganancia extraordinaria en dólares, divisa, Banco Nación, si no hay brecha. Ahora bien, vos me podés decir, no, José, pará, yo cuento billetitos verdes, ¿sí? Entonces, mi moneda es el dólar billete. Ah, bueno, ahora te puedo contar lo que pasó en la campaña pasada. ¿Qué pasaba la campaña pasada? La campaña que va a terminar ahora en julio no fue una campaña productiva del agro. Es mentira que salimos a producir. El agro fue un vehículo para poder posicionarse en pesos a un dólar link para capturar una baja de brecha para convertir más pesos en dólares billete. En la famosa frase que nosotros acuñamos en el 2015, compre dólar futuro a precio oficial. ¿Por qué? Porque era la manera de incentivar al inversor que en el 2015 invierta en el vehículo Adligranos. ¿Por qué? Porque pensábamos que si se acababa el tercer gobierno acá y entraba Macri, iba a pasar una unificación. Había 3 ministros de Economía probables, Sturzenegger, Pratgay y Melconian. 2 de los 3 habían dicho que la primera semana achicaban a 0 el cepo. La brecha era del 52%, había una oportunidad. Pero esa oportunidad se vio cuando Macri perdió por poco con Scioli en la primera vuelta, pero no estaba tan claro que, digamos, porque en realidad acuérdense que apareció Aníbal Fernández y hubo muchos errores del gobierno porque, digamos, no pensábamos que iba a ganar Macri. Este año, ganase quien ganase, digamos, porque Massa es ortodoxo, iba a hacer digamos, muchas cosas parecidas de la parte económica si era gobierno. Esa brecha no era el 52, era el 120 en su pico. Con lo cual, pasara lo que pasase, esa brecha se iba a achicar. Y ese achicamiento de brecha, digamos, medido en dólares billete, determinó una ganancia extraordinaria del 60% en dólares, depende cuando entraste. Si vos entraste con una brecha del 100, haces 100 dividido 1.20 que está ahora, suponiendo que pudiese salir ahora, y le ganaste 80 de 120, ¿sí? 66% en dólares. Billete. Y si yo te digo que no fue muy bien los precios y el rinde del trigo
tuvo 5 abajo como pasó y perdimos 5% en dólares oficiales a nivel productivo, vos vas a decir, sí, buenísimo, qué lástima, pero en realidad mi negocio era ganar 60% en dólares billetes, o 50% o 40%. Y eso fue la campaña pasada, porque el año pasado entró muchísimo dinero de pesos de fuera del agro y fuera de Argentina para poder posicionarse en el agro, en cementera, para agarrar la devaluación y ganar esa campaña. ¿Qué hace eso? Cuando entra mucho dinero a la tierra limitada, hizo que los precios de los alquileres suban, con lo cual el negocio tendía a cero. Si el negocio bajan los precios, hoy el negocio productivo va a dar pérdida en muchas operaciones, pero desde la mirada del ahorro y el dólar billete es un excelente negocio. Y el fondo que a través de un vehículo bajó 10 millones para invertirse y perdieron 10% productivo, pero se lleva 15 millones cuando liquida la soja y hace dólar contado con liqui con una brecha del 20, no ganó esa plata en ningún país en 10 meses. Con lo cual, eso es un poquito la mirada. Este año es un año que volvemos a las fuentes. Este año es un año productivo, una brecha del 20. ¿Puede irse al 0? Sí. ¿Puede irse al 40? Sí, diría Lorenzo. Hoy está abierto el escenario, digamos. Entonces hay que hacer bien las cosas, hay que alquilar con 20% abajo, hay que medir y hay que hacer muy bien las cosas. Esa canilla de riesgos, acotarlas, ir cerrándolas para poder estar posicionados de mejor manera. Eso es un poquito la mirada nuestra de Abligranos. Creo que no tenemos más preguntas en la sala. No tenemos más preguntas, nada más algunas felicitaciones que les comparto, Lorenzo, Bernardo, y lamentablemente Andrés ya se fue, pero nada, muchos agradecen la clase magistral, así que solamente agradecerles una vez más que compartan este espacio con nosotros, que es súper importante. ¿Alguna frase final que quieran decir? No Nada, vale viva la gracias. libertad, carajo, eso no vale, no vale. ¿Cómo? No vale viva la libertad, carajo, esa frase no vale. No, simplemente desearles mucha suerte a todos y nada, esperemos que la suerte también acompañe la buena toma de decisiones. Así que bueno, les agradezco Un comentario los tres muy nuevamente. corto, José, si me permitís, Sí. muy cortito, es un minuto. Salió hace 2 semanas una entrevista bastante interesante, un día sábado en La Nación, al que es el CEO del BID en Washington, que es un argentino, ¿no? Y ahí bajaba líneas sobre cómo estaba viendo el proceso nuevo de la Argentina y obviamente destacaba uno de los sectores interesantes para el BID, era todo lo vinculado a la Argentina como granero del mundo, ¿no? Ahora, hay un pero ahí muy importante en el medio, que lo charlé mucho con Alejandro Fara la otra vuelta, van a ser elegibles los vehículos de inversión que puedan dar certeza del dato y el manejo de los datos. No solamente para la toma de decisión, sino para mantener informado a los socios como el BID o inversores. Entonces, yo destaco eso de los instrumentos que ustedes están manejando en Adblick, José, porque se viene, me parece, un interés, porque si ya empiezan a hablar organismos como estos sobre esto, es porque debe haber alguien más interesado en invertir en este sector de la Argentina, pero serán, insisto, elegibles los tipos que puedan mostrar, digamos, el manejo, la captura y el uso de los datos, que ahí tenemos una ventaja porque el productor argentino, comparado con el americano, está más proclive a hacer toda esta gimnasia de captar y usar los datos para toma de decisiones. Era solamente ese comentario y agradecer. Súper interesante, muchísimas gracias a los dos. Los liberamos. Nosotros nos quedamos con los últimos 10 minutos de contarle lo que viene en ganadería. Así que gracias, Bernardo, gracias, Lorenzo. Hasta luego, Y gracias. un abrazo grande. Y vamos Saludos. con ganadería, ¿no? Digamos, hoy estamos ya un mes con muchas decisiones de inversiones adentro. Próximamente a salir el fondo cerrado de inversión agropecuaria ganadero con la sociedad gerente del Banco Superviel. Algunos colocadores que nos van a acompañar importantes del mercado de capitales, compañías de seguro que se están sumando, algún frigorífico.
pero ¿por qué no nos contás, nos cuentan en 5 minutos qué es esto del módulo 10 ganadería y por qué es una alternativa, Andrés? Bueno, no me Bueno, esperaba que le doy la palabra a Ale para que arranque y después voy mechando yo un poquito más. Apareciste para comentar recién y ahora. Bueno, Si pueden, gracias. pongan pantalla completa, muchachos. A ver, para. Bueno, Abajo a la derecha, creo que es el tercer icono de abajo a la derecha. bueno, igual vamos avanzando, creo que se ve. Más que nada es hacer un pequeño resumen de esto, que después lo van a recibir, pero sí, como decía José, contarles un poquito qué es lo que está pasando con Agri Ganadería en este lanzamiento que es el módulo 10. Estamos en nuestro 10º ciclo productivo. Arrancamos allá por el 2015. Con perspectivas renovadas, ¿no? Así como los últimos 2 años veíamos que tal vez no eran los mejores años para la ganadería y no salimos a empujar el producto comercialmente muy fuerte. Eh, Creo que esas perspectivas cambiaron y mucho para este año. Y hablo de los 2 últimos años con diferentes razones, ¿no? Un módulo 8 que los negocios estaban difíciles. La realidad es que ese año tuvimos que improvisar y encontrar negocios muy de nicho para tratar de defender la renta. Y un módulo 9 que si bien había buenos negocios y los campos donde terminamos entrando rindieron muy bien, costaba encontrar campos por un tema de la seca, ¿no? Con lo cual la limitante estaba dado por los campos y no por el capital que podíamos llegar a conseguir. La verdad que este año las perspectivas climáticas cambiaron, están apareciendo muchos campos y en zonas muy productivas, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba. Vemos que las perspectivas de la ganadería cambiaron y hoy en el corto plazo es negocio y en el mediano y largo, con una apertura del mercado de exportación, la verdad que se vislumbran buenas perspectivas. Sí, lo que vemos hoy es el timing como punto más importante de este nuevo módulo, tratar de concentrar la mayor cantidad de compras en este primer trimestre y es por eso que salimos sí a buscar esta nueva ronda de capital, con la verdad un marzo bastante movido, con buena respuesta de parte de los inversores, entendiendo de que este negocio que busca copiar y estar por encima de la inflación puede ser una buena alternativa de inversión en este año 2024, que tal vez las opciones de inversión no son muchas, ¿no? Contarles rápidamente qué es lo que hacemos desde Adlu y Ganadería. Estamos en lo que es la producción primaria de carne vacuna, nos enfocamos en los procesos de recría y terminación. La cría todavía no participamos, entendemos que es otro tipo de negocio y un perfil de inversor distinto. Y la recría consiste básicamente en comprar animales de entre 180 y 200 kilos y llevarlos en un engorde a pasto por un periodo de entre 9 y 12 meses a un peso de 310 y 320 kilos, como para luego encerrarse y terminar en una dieta en base a maíz, en corrales, para después colocarlos en distintos mercados, principalmente de exportación. Estamos diversificados en zonas, entendemos que son las productivas dentro de la Argentina, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, Salta. Esto no quiere decir que estamos en todas estas zonas, sino que son las zonas donde miramos campos. Exigimos a los distintos campos índices productivos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos asociamos con los campos a través de contratos de capitalización, donde nosotros aportamos básicamente la hacienda y el campo proporciona todo lo que tiene que ver con la mano de obra, la alimentación, el cuidado y demás. Y en esa asociación se reparten los kilos producidos. En esa asociación les exigimos estas garantías. Como nosotros no estamos en el día a día productivo, exigimos que se nos cumplan ganancias mínimas, es decir, que nos garanticen cierto nivel de eficiencia. No queremos mandar a Hacienda y que la Hacienda esté ahí caminando sin engordar. Índices máximos de mortandad, que entendemos que son valores naturales, que más allá de eso ya hay un problema de manejo y lo cual se tiene que hacer el cargo del campo. Desbastes y una serie de cuestiones, evitamos campos con naturales sin pasturas y exigimos a los campos que tengan ciertas reservas para eventuales suplementaciones. Diversificamos también en productos, si bien el enfoque de nuestro proyecto es la exportación y entendemos que ese es el futuro de la ganadería, no dejamos de mirar el consumo interno
y analizar en cada momento de venta o en cada momento de encierre cuál es el mejor mercado para apuntar. Esto es un poquito algunos datos de mercado que apoyan un poquito lo que venimos diciendo. Claramente, volver a los niveles de exportación que tuvimos en algún momento es lo que va a traccionar la ganadería como sector. Y sí me detengo 2 minutitos acá, que es un poco lo que contaba como la premisa de inversión que estamos viendo para este módulo 10. Este cuadro que ven a la derecha es la relación insumo-producto, que es de las más importantes que se miran en el sector, que quiere decir el producto es el gordo de exportación o el gordo de consumo interno, es decir, lo que nosotros vendemos, y el insumo es el ternero, es decir, lo que compramos para empezar ese ciclo. Esta relación históricamente oscila entre 1,10, 1,30, entre 1, 1,40, y nos muestra los distintos momentos. Claramente, cuando esa relación está alta, es decir, que tengo que vender, supongamos, 1,4 novillos para comprar 1 kilo de ternero, significa que el ternero está caro o que el novillo está barato y no es un momento de entrar. Cuando esa relación baja, lo que nos muestra es una oportunidad de entrada al negocio. Hoy esa relación está debajo de 1,20, incluso si hacemos el índice lo extendemos un poquito y seguimos hasta marzo, estás más por debajo, y es lo que vemos que puede ser una oportunidad para entrar en el negocio en este momento y por qué queremos concentrar compras en este primer trimestre, perdón. ¿Qué es lo que vemos acá? La ganadería siempre tarda 3 meses en reaccionar, 3, 4 meses. ¿Por qué? Porque uno toma hoy decisiones en función a los precios de hoy, que implica encerrar Hacienda que va a salir a la venta dentro de 3, 4 meses. Entonces, cuando uno mira la foto hoy los feedlots están llenos. ¿Por qué? Porque el maíz está barato, y esa ecuación de convertir maíz en kilo de novillo hoy resulta, con lo cual los feedlots están llenos. De acá a 3, 4 meses la carne va a seguir barata o no va a subir mucho de precio. Sí, lo que vemos es que pasado esos 3, 4 meses, cuando empiece a ajustar esta ecuación, porque claramente cierra, lo que va a ajustar principalmente, lo que creemos va a ajustar principalmente es ese precio del ternero, que es el insumo de todo este proceso, ¿no? Con lo cual vemos que si bien están apareciendo los campos y que volvemos a un esquema productivo más normal, la oportunidad de compra y el resultado posible de este año productivo va a estar en concentrar las compras en estos meses, ¿no? No sé si querés contar, Andy, este gráfico que lo preparaste vos de paso para ver un poco cómo se movieron los precios. Sí, y en verdad te complemento un segundito el gráfico anterior, que si bien uno está en un momento promedio, digamos, donde no ve una gran oportunidad, sino que dice, bueno, estás ingresando a un negocio en un momento dentro de los rangos promedios, hoy la variable quizás está en otro de los dos insumos, que son el pasto, o sea, el alimento en el proceso de recría, y el maíz. Esas son las dos variables que hoy están traccionando y que deberían hacer, como vos decías, eh, o mejorar el negocio, lo cual va a redundar en un encarecimiento probable en el corto plazo del insumo del novillito o del ternero. Pero de esa variable que hace el negocio productivo, los otros insumos que hacen en sí mismo a la productividad hoy están económicos, que es el maíz, y hay muchísima mayor oferta de forrajera, lo cual redundará, volviendo al comentario de José, en quizás capitalizaciones un poco más económicas. No demasiado, pero un poco más holgadas ante mayor oferta y reducida oferta, mayor oferta de pasto y reducida oferta de terneros. Ahora sí, el tema precios. Bueno, acá un poco de lo que decía Alejandro, hace 2 años, cuando uno veía este gráfico, el precio del novillo no había logrado siquiera copiar eh, la inflación en Argentina, porque la realidad es que la seca hizo que muchos campos no pudieran retener animales y los tuvieron que salir a vender o a mal vender, cosa que no ocurrió en el último año y que vemos que viene acompañando el proceso inflacionario el precio de la carne. Como siempre decimos, es un negocio que acompaña saltos, digamos, hay procesos naturales de clima, de que, por ejemplo, la semana pasada se estuvo muy volátil el precio porque los caminos
con las lluvias se bloquearon, el proceso de vacunación de aftosa, eso hace que esos ajustes sean a escalones, pero siempre el precio de la carne termina copiando a la inflación más en saltos. Si uno analizara este mismo gráfico en 2 años, el último año copió punta a punta de inflación, pero todavía no recuperó un 30% de precio que perdió contra la inflación en el año anterior, digamos. Con lo cual, hoy por hoy, acá estará un poco la puja de, de, de la inflación y del poder adquisitivo en términos de lo que hace al precio de la carne, digamos. Pero todavía está un poquito abajo. Y uno lo ve eso cuando va y compara el precio con otros productos como el pollo o el pescado, que la realidad es que son proteínas animales y que comparativamente están más caras, de hecho, que si uno lo compara por costo de producción que la carne. No, y ahí un poco siguiendo lo que dice Andrés, lo que siempre quisimos armar desde Atlo y Ganadería es un bono en kilos de carne, ¿no? Y creo que ha quedado más que demostrado en el último módulo productivo, que nosotros lo dividimos en trimestres. Estamos cerrando un año con 210% de rentabilidad estimada, anualizada cerca de 240, 230 y algo. Y cuando vemos el primer trimestral, la renta fue prácticamente cero, con Cero. inflaciones de 2 dígitos. ¿Por qué? Porque el precio de la carne no se movió. Una situación particular del sector, el precio de la carne no se movió, el rendimiento del proyecto fue cero. En el segundo, tercer y cuarto trimestre, el rendimiento del proyecto, al igual que el de la carne, estuvo por encima de la inflación. Y entendemos un poco, creemos un poco que esa tendencia puede seguir, teniendo en cuenta esto que comenta Andrés, que todavía la carne creemos que le queda un poco por recuperar. Esa es la invitación, participar en un proyecto que tiene como base la moneda carne, que la verdad que el año pasado salimos a competir contra un difícil rival que fue la inflación. Salimos ahí bien peinados en la foto y entendemos que este año, con las cosas un poco más acomodadas, por lo menos hablando desde el sector, ni hablar desde la macro, la cosa puede ser distinta y podemos tener buenos negocios, ¿no? Como contaba José, hoy estamos en la parte de toma de capital de lo que es el fideicomiso directo, lo vamos a hacer por marzo, abril y mayo, y seguramente durante este último mes estemos haciendo la ronda de inversión del fondo, que también nos permite capturar capital desde lo que es el mercado de capitales, ¿no? De ahí participan compañías de seguro y otro tipo de inversores también. Último para cerrar, y si hay alguna pregunta responderla, no quiero dejar de mencionar siempre nuestro board asesor, Víctor Tonelli y Fernando Canosa, dos personas que saben muchísimo de esto, cada uno de su lugar, Víctor más de la mirada comercial, Fernando de la parte productiva, que la verdad nos acompañan ya hace 8 módulos, y que lejos de ser solo un board asesor, participan muchísimo en el día a día y a nosotros nos dan muchísimo soporte para lo que es la toma de decisiones, ¿no? Creo que en ese sentido nos sentimos muy confiados con el equipo que hoy tenemos. No mucho más, esta presentación obviamente después se la compartimos, sí dejar lugar para alguna pregunta si la hay, si la hubiese. Muchas gracias, Ale y Andrés. La verdad que está bueno cerrar con la oportunidad de inversión que nosotros también podemos ofrecer y que es por muy poquito plazo. Ya transitamos el primer mes de capitalización, así que nos queda abril y probablemente un poquito de mayo. No quiero dejarles de agradecer que estuvieran hasta esta hora para contarnos esto, es muy importante. Hay algunos inversores en la sala que son de ganadería y que seguramente querían saber algo más de lo que venimos ya hablando, lo hemos tenido el día del inversor pasado al borde y demás. Y venimos contando mucho de ganadería, pero está bueno saber qué pasó también este mes de primera capitalización. Por lo pronto no hay preguntas, así que José, si están todos de acuerdo, de nuevo, muchísimas gracias. Excelente otro día del inversor, con muy buena conversación, así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, buenas noches a todos y disculpen que nos pasamos unos minutos y estamos en contacto como siempre. Gracias. Saludos. Gracias Ale, gracias Andrés, hasta luego. Hasta luego, chau, chau.